somos Jesús, tu pueblo, tus hijos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Anunciaremos, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Quiero hacerles una pregunta antes de empezar, y es: ¿qué creen ustedes que significa la palabra nacimiento? ¿Qué es nacimiento? Puede ser muy obvia la pregunta, ¿cierto? Pero ¿cómo describirían ustedes nacer? ¿Qué es nacer? Sildanita. Convertirse a Jesucristo, muy bien. Ese es el nacimiento espiritual, ¿cierto? ¿Qué más es nacer? Es un comienzo, me gusta esa descripción. Y don Gus dijo, es vivir, así es. Así es. ¿Nando? Apertura. Así es. Hoy vamos a hablar de qué es para nosotros nacer de nuevo. Y la Biblia nos habla de un personaje que describe muy bien esta expresión de nacer de nuevo. Pensaba que todo este tiempo de la pandemia y todo este tiempo de haber estado
lejos los unos de los otros, sin duda alguna, cada uno de nosotros ha vivido procesos diferentes. Hemos vivido procesos en nuestra salud, hemos vivido procesos en nuestra economía, hemos vivido procesos familiares, en nuestros matrimonios, hemos vivido procesos aún dentro de nuestros lugares de trabajo. Y cada uno de nosotros ha tenido que aprender nuevas cosas. No sé si soy la única a la que le ha tocado aprender cosas nuevas, ¿cierto? Tal vez en este tiempo nos tocó aprender más dependencia de Dios. Tal vez en este tiempo nos ha tocado aprender a confiar un poquito más en lo que Dios puede hacer por nosotros. Quizá también este ha sido un tiempo en el que hemos aprendido a valorar más a nuestra familia, a los que tenemos cercanos, nuestro trabajo, tantas cosas. Y hoy vamos a hablar de un personaje del que habla la Escritura, que sé que hemos escuchado hablar de él en muchas ocasiones. Y para que entremos en contexto, quiero invitarles a que vayamos a la Escritura, a Juan 3. Mientras ustedes van buscando Juan 3, voy a contarles quién es este personaje del que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, dice la Escritura, que era el principal de los sacerdotes judíos. Es decir, que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un hombre que tenía renombre, ¿cierto?, dentro del pueblo judío. Y dice que era uno de los principales sacerdotes, quiere decir que él era uno de los encargados de ministrar al pueblo judío y de enseñar a los judíos. Pero cuando nosotros leemos algunos versículos y pasajes, capítulos atrás de Juan 3, empezamos a darnos cuenta que Jesús empieza a tener una vida muy pública delante de los judíos. Entonces, lo conocen los discípulos, él empieza en este trabajo de elegir los discípulos, empieza en este trabajo de mostrarse públicamente con milagros, sanidades. Habla en Juan 2 acerca del milagro que hizo de multiplicar el vino en las bodas de Canaán y empieza a mostrarse la vida pública de Jesús. Pero parece que tras de esa vida pública de Jesús había un hombre que en lo secreto lo observaba y dice que este hombre era Nicodemo. Y es muy particular porque el pasaje habla de una visita muy peculiar que Nicodemo le hace a Jesús. De hecho, ahorita vamos a mirarlo en el contexto y dice que Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. Probablemente la Escritura no lo dice el por qué, pero probablemente una de las razones por las que Nicodemo eligió visitar a Jesús de noche es porque como Nicodemo era una figura pública, no podía salir a la luz del día a verse con Jesús, porque Jesús era un enemigo público de la religión judía que se profesaba en ese momento. De hecho, era blanco de los judíos y de los sacerdotes judíos. Pero Jesús había llamado de manera particular la atención de Nicodemo y por eso Nicodemo decide ir a ver a Jesús, pero decide hacerlo de noche, a escondidas, que nadie supiera que iba a ver a Jesús. Y empieza a desarrollarse una conversación muy interesante y vamos a ver qué dice el versículo 1 y 2 de Juan 3. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo empieza a citarle a Jesús lo que él sabía de él. Pero Nicodemo le dice algo muy particular a Jesús y no solamente le habla de sus obras, sino que le dice: sabemos que has venido de Dios, porque si no fuese así, nadie haría las cosas que tú has hecho. ¿Cuántos en este lugar creen que Dios existe?
Si no creyéramos que Dios existe, no estaríamos en este lugar, seguramente estaríamos en otro lugar. Y no es una pregunta que quiero que me contesten, pero ¿cuántos de nosotros en realidad tenemos una relación personal con Jesús? Hay una gran diferencia entre saber y estar convencidos de la existencia de Dios a tener una relación de amistad y de intimidad con Dios. Y Nicodemo sabía de lo que Jesús estaba haciendo y de dónde provenía. Nicodemo no lo puso en duda. Pero el corazón de Nicodemo estaba en realidad muy inquietado. Gracias, Nando. Estaba muy inquieto el corazón de Nicodemo porque Nicodemo tenía ciertas preguntas acerca del carácter de Jesús. Y Nicodemo fue a buscar a Jesús para encontrarle respuesta a esas preguntas que había acerca de Jesús. Tú y yo podemos tener la certeza de la existencia de Dios. Es más, podemos tener la absoluta certeza de las cosas que Dios puede hacer, pero aún así aspectos de nuestras vidas no estar experimentando el poder de Dios. Y Dios no quiere que tú y yo solamente nos quedemos con la expectativa, ni con el creer lo que todo el mundo sabe de Dios. Porque sabes una cosa, hasta el diablo sabe que Dios es poderoso. Hasta el diablo sabe que Dios es real. Y hasta el diablo sabe la autoridad que Cristo Jesús tiene. Si nosotros nos vamos a la Escritura a mirar muchos otros pasajes, por ejemplo, cuando el endemoniado gadareno necesitaba ser sano y ser libre, los demonios mismos le dijeron a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos lo reconocieron. Pero la pregunta es, ¿de qué lado te quieres quedar tú? ¿Del lado de saber que Dios existe y que es poderoso, que es lo que todo el mundo sabe? ¿O te quieres hacer del lado de ver a Jesús revelándole a tu vida en aquellos aspectos donde todavía no hemos tenido revelación de Dios? Pero líder, ¿usted cómo me dice eso si yo todos los días oro, si yo todos los días leo la Biblia, si yo todos los días busco un devocional para hacer, escucho una prédica? Pero la pregunta que yo te devuelvo es, ¿y cómo están aquellas actitudes de tu vida donde tú ya sabes que has tenido que ir haciendo ajustes? ¿Sigues hablando igual? ¿Te sigues expresando igual? ¿Sigues tratando a los demás igual? ¿Sigues manejando el dinero igual? Esas son las cosas que en realidad traducen en nuestra vida que tanto estamos teniendo una relación en la que yo permito que Jesús me toque y que realmente pueda tener una relación íntima, estrecha y muy personal con Él. ¿Vamos bien hasta aquí? Versículo 3 y 5. Dice entonces, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo creo que este momento para Nicodemo fue tan confuso. Jesús estaba hablando con un hombre que era autoridad en la ley judía. Y Jesús estaba hablando no con cualquier persona, estaba hablando con un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero no sé si a ustedes les da la impresión, y es como si Nicodemo se hubiese sentido frustrado
en el momento en el que Jesús le habla del nuevo nacimiento. Porque la primera pregunta que Nicodemo le hace a Jesús es, pero ¿cómo va uno a nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno volver a meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Si este proceso natural ya se dio una vez, pues ya no se puede volver a dar. Pero Jesús le estaba hablando en términos ¿qué? Espirituales. Y si nosotros no estamos en la sintonía espiritual, no podemos comprender las cosas que vienen del Espíritu. Y muchas veces nosotros tratamos de comprender asuntos espirituales desde la carne y por eso sentimos frustración. Y por eso la vida cristiana se nos hace tan compleja, tan pesada, tan caótica y me atrevería a utilizar esta palabra, tan aburrida. Porque nosotros para poder entender las cosas espirituales necesitamos despejar de nuestra mente y de nuestro corazón el intentar comprenderlo todo desde nuestra naturaleza humana que es tan limitada y tan escasa, para poder tratar de comprender lo que Jesús quiere que tú y yo comprendamos desde el Espíritu. Y ahí empieza para nosotros el nacer de nuevo. Y yo me atrevería a decir que aunque tú y yo ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, y si no lo has hecho, estás en la oportunidad de hacerlo, yo me atrevería a decir que cada uno de nosotros tiene algo en lo que necesita nacer de nuevo. Cada uno de nosotros lucha con una situación, con una circunstancia, con un pensamiento, con un sentimiento, con algo en nuestra vida que nos ha impedido ver la gloria de Dios en su totalidad. Y necesitamos nacer de nuevo. Pero lo primero que nosotros necesitamos hacer para que ese nacimiento de nuevo se dé es que nosotros necesitamos reconocer la necesidad que tenemos. Yo no puedo pretender nacer de nuevo si en mi vida yo estoy llena o lleno de orgullo espiritual. Y creo que en mi vida todo está muy bien y que yo ya no tengo nada más que aprender, o que yo ya no tengo nada más que cambiar, o que yo ya no tengo nada más en que ser enseñada, o en que necesito transformarme. Para yo poder nacer de nuevo, primero necesito humillarme ante Dios y reconocer que mi vida necesita seguir siendo ajustada y necesita seguir siendo transformada. Para yo poder nacer de nuevo, yo necesito dejar de ir tras el milagro de Dios en mi vida, para ir tras el que hace el milagro. Y nosotros a veces creemos que todo lo que necesitamos de Dios es verlo a Él haciendo milagros en nuestra vida. Más plata, un nuevo trabajo, que mi esposa cambie, que mi esposo cambie, que mis hijos cambien, conseguir una pareja, tantas cosas tras las cuales a veces vamos que realmente no son lo esencial y no son lo que en realidad necesitamos. Nosotros necesitamos ir tras el que hace el milagro para que opere milagros en nuestro corazón, para que opere transformación en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos aprender a reconocerle a Dios en que yo no he permitido que Dios haga el ajuste, y en que yo no he permitido que Dios me cambie, y en que yo no he permitido que Dios tome el control y tome la autoridad. Esta conversación de Nicodemo y Jesús fue muy confrontante, porque en pocas palabras Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tú eres el maestro de la ley judía, pero no entiendes en realidad qué significa la transformación del corazón. No sabes en realidad y no entiendes en realidad qué significa la transformación de tu vida. Y el versículo 7 dice: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y me llama mucho la atención que
Jesús es muy reiterativo en esta frase, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Pero me llama mucho la atención que Jesús le dice algo a Nicodemo y le dice, os es necesario. Jesús no le está diciendo a Nicodemo si quieres, si te parece, si te provoca. Tienes que nacer de nuevo, deberías nacer de nuevo. Jesús no le está hablando a Nicodemo del nacer de nuevo como una sugerencia, se lo está diciendo como una previa acción, un requisito para que Nicodemo pueda experimentar una relación diferente con Dios. Le está diciendo, es necesario. Y esta noche el Señor nos está diciendo a ti y a mí que nos es necesario examinarnos en qué cosas necesitamos nacer de nuevo para nosotros poder seguir viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo me atrevería a decir que necesitamos dejar de considerar esa relación tan romántica con Dios para pasar a una relación un poco más aterrizada en la que yo le permita a Dios examinar mi vida y examinar mi corazón. Porque en el versículo 10, vamos a pasar al versículo 10, por favor. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Ten cuidado de que tus muchos años de cristianismo y tus años de experiencia terminen convirtiéndose en un obstáculo para ser convencido, convencida de que siempre necesitamos examinar en qué nacer de nuevo. Para Dios, ni la experiencia, ni los años son tan valiosos como un corazón que se humilla constantemente delante de Él. Y a veces nuestra experiencia y nuestros años de conocer al Señor nos dan cierta sobradez, que más que edificarnos, lo que hacen es estorbarnos. Y nosotros necesitamos siempre estar como niños delante del Señor. ¿Cómo es un niño? Un niño no solamente es inocente, un niño siempre es ávido de conocer cosas nuevas. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Los niños siempre quieren aprender. Los niños siempre quieren entender el porqué de algo. Los niños siempre quieren conocer una razón para algo. Y así deberíamos ser nosotros al acercarnos al Señor. Y a veces vamos al Señor con una sobradez que no le permite al Espíritu Santo penetrar las capas de nuestro corazón, porque es que yo siento que yo ya todo me lo sé, o porque yo siento que es que en mi vida ya todo está hecho y soy obra terminada y obra conclusa. Pero nosotros necesitamos acercarnos al Señor diciéndole: lo que creo que está bien en mi vida y no lo está, muéstramelo, Señor, aterrízamelo. Lo que yo creo que en mi vida ya era un hecho concluso, pero si no es así, entonces vuélvemelo a mostrar y síguelo tratando. Los cristianos tenemos una falla grande, y es que a veces queremos volvernos maestros de todos, pero no ser enseñados. Y eso es un tremendo error. A veces queremos a los que van llegando nuevos o a los que no conocen del Señor instruirles en lo que tienen que hacer con su vida. Y eso está bien. Creo que Dios nos ha puesto a enseñarle a otros. Pero el problema es cuando yo siento que yo tengo que enseñarle a todo el mundo y decirle a la gente cómo tiene que vivir, pero yo no estoy revisando si estoy naciendo de nuevo, si en mi vida estoy haciendo ajustes, si en mi vida estoy teniendo cambios.
Y en realidad eso es lo más importante de nuestra relación con Dios. Esa es la base del nacer de nuevo para nosotros. Porque el hecho de que tú y yo hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón como Salvador, no siempre significa que también le estamos haciendo el Señor de nuestras vidas. Y pudimos haber hecho algún día esa oración, pero necesitamos retomar y evaluar si en realidad es una oración que se está cumpliendo en mi forma de vivir. Y vamos a ir al versículo 11 y 12. El 11 ya lo leímos, vamos a leer el 12. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? El versículo 13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para nosotros poder testificar de Jesús adecuadamente y recibir su testimonio adecuadamente, necesitamos nacer de nuevo. Para nosotros poder ser relevantes en la historia espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra sociedad, necesitamos nacer de nuevo. ¿En qué necesitas nacer de nuevo? Esa es la pregunta de esta noche. ¿En qué necesitas, en qué necesito nacer de nuevo? No sé si ustedes habían pensado en esto, pero a mí me parece muy peculiar. Este pasaje no concluye qué pasó con Nicodemo. No dice si Nicodemo se hizo discípulo de Jesús luego, o si ellos siguieron sosteniendo una amistad secreta, soterrada, o si simplemente Nicodemo despejó la duda y se fue a seguir teniendo su vida de principal sacerdote judío, como siempre. No dice qué pasó con Nicodemo. Pero yo estoy completamente segura de una cosa, Nicodemo tuvo que haber salido muy confrontado de esa conversación con Jesús. Primero, porque creo que Nicodemo se dio cuenta de que su conocimiento a los pies de Jesús no significaba nada. Segundo, porque Jesús lo llevó a entender que si no nacía de nuevo, su vida y sus enseñanzas desde la parte religiosa no iban a ser trascendentes. Y tercero, creo que tuvo que salir muy confrontado porque se encontró directamente con el Hijo de Dios, con el Salvador. Y la pregunta esta noche es, bueno, sé que tengo que nacer de nuevo, voy a atreverme a hacerlo, voy a atreverme a caminar y a trabajar en pro de aquello en lo que necesito hacer en mi vida, un nuevo nacimiento. ¿O está bien para mí seguir viendo a Jesús de lejos? ¿O está bien para mí seguir teniendo una relación con Jesús que simplemente se limita a creo en Dios, le pido por mi necesidad básica, le pido por ese milagro que necesito ver en mi vida todos los días, me levanto, vivo mi día como todos los días, pero no siento que en mí hay cambios radicales y que Él se ha convertido en ese motor que me ayuda a hacer ajustes? Y creo que la invitación en esta noche, no de parte mía, sino de parte de Dios, que te trajo hoy a este lugar para que escuchara su palabra, es cuánto realmente tú quieres que tu relación cambie. Cuánto realmente tú quieres entrar en lo íntimo, en lo secreto de Dios y poder tener con Él más que una conversación, solo una conversación íntima, tener una relación íntima con Él.